Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estoy acá acomodando las cosas después de el año nuevo, ¿cierto? Después de las fiestas, ¿cierto? La celebración de Navidad y de Año Nuevo. Les saludo a todos quienes ya se conectan. Estoy en este minuto, porque estamos acá en vivo, son las 11:04. Estoy en este minuto compartiendo el link, así que si usted nos está viendo, comparta el link de transmisión a los amigos. Recibí una llamada, así que estaba atendiendo un llamado telefónico antes de nuestro programa, así que ahí compartiendo ahora el link desde mi celular para todos ustedes, para que puedan sintonizarnos, porque hoy día hay temas importantes que vamos a hablar. Hoy día, yo no sé si usted se levanta y enciende el televisor para ver las noticias y nos encontramos con varias situaciones en el día de hoy. Y hay algo cierto, crisis en la educación. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de estas filas en distintas ciudades del país, filas excesivas, padres que se han amanecido hasta 3 días ahí en espera para poder entrar al colegio que ellos requieren. Así que vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar hablando también de el llamado que están haciendo las autoridades, la Seremi de Educación, el ministro, autoridades de gobierno, para no detener, para avanzar con la ley o el proyecto educativo de educación sexual integral a través de un proyecto. Recordemos que en la nueva constitución, ¿cierto?, se incorporó la ESI, la educación sexual integral, y que se rechazó la constitución, fue uno de los temas también que se rechazó, porque no se sabía qué tipo de educación sexual integral se va a enseñar, pero ahora viene un proyecto de ley y las autoridades están enfatizando en que se avance. Consideran ellos que a través de estos proyectos, este plan educativo de educación sexual, a través de todos los colegios, en todos los niveles, se va a lograr disminuir las infecciones de transmisión sexual que han aumentado severamente, ¿no? Así que antes de iniciar, quiero como siempre saludar a algunos de los patrocinadores que nos están apoyando en este programa, así que quiero iniciar el saludo con Aline Cortinaje y Decoración. Ellos son nuestros amigos que hacen confección e instalación de todo tipo de cortinas interiores, exteriores. Ellos van hasta su casa, toman las medidas, ¿sabe qué? Le llevan la muestra a su casa y usted puede ahí obtener o realizar, ¿cierto? Todo lo que usted requiere, puede realizarlo sin problema, la rectificación, ellos hacen todo, le llevan la muestra, ¿cierto? Le llevan la muestra, ahí está el email, contacto@cortinasalin.cl, el número de teléfono, y usted va a poder contar con ellos. Son hermanos en la fe, así que también nos ponemos muy contentos de que hermanos en la fe estén con estos emprendimientos y nos puedan apoyar. Y por supuesto, Resimed, esta residencia que está en la ciudad de Antofagasta, si usted viaja, bueno, es una residencia familiar, usted puede ir ahí con su esposo, hay mini departamentos con camas matrimoniales, es manejada por los dueños, ¿cierto? Y además, ¿sabe el servicio que ellos ofrecen? Atención, si usted tiene curaciones o inyecciones, ellos también lo ayudan con toda la parte médica de curaciones, inyecciones, medicamentos. Vamos a escucharlo. ¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso. Resimed es una PAIME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además para quienes lo requieran el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo.
traslada entonces nuestros amigos de Resimed a un precio justo, me encanta, todo lo que usted necesita. Bueno, voy a inmediatamente, para aprovechar el tiempo, dar lugar a nuestros invitados, así que quiero contarle que vamos a estar hoy día con Abraham Larrondo, el profesor, así que inmediatamente lo hacemos entrar a nuestra sala virtual. Bienvenido, Abraham, gracias por estar nuevamente con nosotros. Aprovechamos de saludar a Margarita Toledo, quien ya desde su casa seguramente nos está viendo ahí en el programa, así que bienvenido, Abraham. Hola, muchas gracias, Carol, y saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en este programa. Y encuentro muy interesantes los temas que pusiste hoy día en la agenda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también quiero hacer entrar a nuestro estudio virtual a Ingrid Bon, una amiga también del programa, ¿cierto? De los distintos programas que hemos llevado adelante. Ella es directora, es el rostro de Con mis hijos no te metas, así que también le damos la bienvenida y la saludamos en este 2023, iniciando el año, Ingrid. Muchas gracias, Carol, por la invitación al hermano Larrondo igual, un feliz año para ustedes, gracias por la invitación, de verdad son temas demasiado importantes y con los que tenemos mucho que hablar y desenmascarar algunas cosas de este tema de la tómbola, así que gracias por la invitación, Carito. Bueno, ya vamos a estar tocando el tema de la tómbola, también vamos a tener con nosotros a Jorge Lorenz, él es, acá lo tengo anotado, él es abogado, ya va a estar entrando en unos minutitos más, y él es presidente de Copanor. Y usted dirá, ¿qué es Copanor? Bueno, él es presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares del Norte, así que también muy involucrado en el tema de la educación. Y quiero primero avisarle a todos que hoy día son los resultados de la PAE, ¿cierto? De esta prueba de acceso a la educación superior, así que a revisar, ¿cierto? Los puntajes, cómo quedaron. Pero queremos tocar el tema de la educación, la crisis o la educación en crisis, o crisis en la educación, no sé cómo decirlo de alguna manera, porque encendí el televisor y me encontré con estas filas y filas y filas de padres que estuvieron desde las 4 de la mañana, algunos 3 días en algunas ciudades del país, en Copiapó, esperando, acampando fuera del colegio, y directamente preguntarle, primero que todo, a Ingrid, que ha estado vinculada al tema de la educación, si estas excesivas filas tienen que ver con la tómbola. Efectivamente, este proyecto que se modificó, no sé si el año pasado o el año antepasado, Ingrid, si nos puedes ayudar. Bueno, la famosa tómbola, el sistema de admisión escolar es el perverso y malo. Fue uno de los primeros cosas o que incidió en quitar el derecho preferente de los padres a elegir el colegio para sus hijos. Nosotros como Confepa en ese tiempo, yo estando en la Secretaría Nacional de la Confepa, lideramos un movimiento muy grande, ¿no es cierto?, de padres y apoderados en contra de la nueva ley de inclusión, que venía justamente, primero, que se llamaba fin al lucro, al copago y a la selección, después le pusieron ley de inclusión, y uno de sus caballitos de batalla era el sistema de admisión escolar, para que los papás no fuésemos nunca más a tocar la puerta de un colegio y buscar un colegio para nuestros hijos y matricular, sino que no nos creyeron capaces, entonces inventaron un sistema aleatorio frente a un computador. Hoy día se tiene que postular a nuestros hijos a 3 preferencias, si no se queda dentro de esas 3 preferencias para nuestros hijos, viene la repostulación, y si no se queda, hay que esperar, que es lo que están haciendo los padres hoy en tremendas filas, si es que queda algún cupo. ¿Cuándo opera la tómbola? Cuando la demanda es superior a los cupos que quedan. Imagínate que hemos visto tremendas filas, 100 apoderados para 20 cupos generalmente. Entonces, esto es realmente angustiante y demasiado indignante para los papás. La ley de inclusión se promulgó en enero del 2015. Siempre nosotros decimos que hay que tener cuidado con los eneros de cada año. Pillan a los padres de vacaciones. Exacto, desconectado. Esta ley de inclusión se aprobó un 30 de enero. Llorando nosotros, ¿no es cierto?, afuera, porque lo dijimos, nos trataron de viejas locas, y bueno, de ahí te voy a explicar que esto fue un experimento. ¿Dónde empezó? No sé si quieres que te lo explique al tiro más adelante. ¿Dónde empezó este experimento? ¿Te lo explico al tiro, Carito? Sí,
más adelante porque me gustaría Exacto. inmediatamente también escuchar las primeras impresiones de profesor, ¿cierto? Abraham Larrondo, respecto de esta fila. Nosotros lo vimos en la mañana, se han entrevistado ojo que algunos dirían en Santiago, no, en Antofagasta, en Copiapó, en distintas ciudades, la misma Exacto. situación y padres, testimonios de padres que sus hijos no quedaron en ninguna lista también. Entonces, un poco desesperado. Profesor Abraham. Mira, es un tema complejo. Yo voy a tratar de mantener los niveles de ponderación en esto, porque obviamente hay una molestia emergente y bastante, hasta se ha perdido un poquito la tranquilidad y mucha pasión en esta cosa. Entonces, a ver, con un término estructural, efectivamente Chile tiene una crisis en educación y en este gobierno se ha profundizado con los mismos que dijeron que el objetivo número uno de ellos era la calidad de la educación. Y cierto, hay un tema crítico, estructural, de discriminación, de desigualdad, de antagonismo social, existe, es una realidad. Y una realidad que se enfrentó de distinta manera. Y yo quiero adelantar algo que es importante. Este proceso que estamos viendo, se le llama Tómbola, pero en realidad es un software que hizo la Facultad de Ingeniería, con unos criterios matemáticos, probabilísticos, que en localidades pequeñas, como Magallanes, funcionaron. El problema es cuando este piloto se empieza a llevar a ciudades como Santiago, Concepción, Antofagasta, en fin. Entonces, el punto acá es que el hecho real es que en Chile el sistema educacional fue discriminatorio. Yo mismo me eduqué en la década de los 60, 70, 80, qué sé yo, donde hasta te diría, por gracia de Dios, logré superar la cantidad de adversidades que el sistema tenía para la gente que venía de bajos recursos, que además tenía limitaciones de carácter físico, y además el sistema en sí no tenía un financiamiento suficiente para poder enfrentar este tipo de diversidades. Entonces, claro, aquí hay un modelo político, socialista, que busca desde el Estado hacer una distribución justa. Busca que el Estado resuelva este problema. Y entonces saca la confianza en las personas. Entonces toda la apuesta es al Estado. Y por eso en ese sentido tiene mucha razón cuando ella dice, Ingrid, ¿no? Dice, Ingrid, sí. Aquí no hubo respeto a los padres, no hubo, aquí, claro, no hubo, porque el Estado quiere resolverlo todo. Entonces claro, no le dejan más a las personas, a las familias, a los padres, qué sé yo. Claro, a mí entonces, la primera duda que me surge... Déjame terminar con esta idea. Entonces, yo quiero dejar en el proceso de la conversación un punto clave en esto, que la educación en Chile es un laboratorio que no ha terminado su proceso de investigación y de resolver el problema. No está resuelto el problema. Es un laboratorio, está sujeto a discusión. Pero si la ideología estatista quiere, más allá de la realidad, seguir insistiendo en que el Estado lo va a resolver, y no las personas, ¿me entiendes? Este sesgo ideológico nuevamente está jugando una barrera para resolver el problema. Porque hay familias que sí han resuelto el problema. Hay otras que lo han resuelto a media y hay otras que definitivamente no lo han resuelto. O sea, seguimos con el tema que los pobres entraban a los colegios municipales, la clase media a los subvencionados y los ricos, ¿cierto?, a los colegios privados. O sea, en lo grueso, digamos, el problema sigue, continúa. Chile tiene una crisis de educación. Y termino con esto. Aquí hay un serio problema. Porque una cosa es la estrategia, el modelo, y otra cosa es el sustento para eso. Entonces, ni los profesores, ni la estructura de la unidad educativa,
está preparada para enfrentar este oleaje que estamos viviendo hoy día y que está haciendo crisis. ¿Te das cuenta? Porque tampoco podemos decir que el financiamiento de la educación hoy día, cosa de ver el presupuesto, ¿no? De cuánto hay en educación, la variación no marca una gran diferencia. Entonces, no hay tampoco en el gobierno una prioridad, por 1000 razones que podemos afirmar, en que la educación tiene financiamiento para funcionar. Eso es lo que quiero decir, como para poder ordenar esta conversación. Claro, sí. Bueno, quiero inmediatamente incorporar al presidente de Copanor, coordinadora de colegios particulares del norte. Vamos a consultarle si sigue en el cargo, yo no sé si hubo elecciones o no, pero a Jorge Lorenz, que también que está vinculado siempre al tema de la educación. Así que, Jorge, gracias también, eres abogado, gracias también por incorporarte a esta conversación. ¿Cómo estás, Carol? Buenos días, feliz año, primero de todo, a todos ustedes, un abrazo grande. Veo a Ingrid también ahí. Y el pastor Larrondo. Estamos con el profesor Abraham Larrondo, con Ingrid Bon, y estamos hablando de las filas, Jorge, que vimos ahora, encendimos el televisor y nos encontramos con no sé si decir caos, pero padres hasta 3 días esperando en las filas para poder acceder a un cupo en un colegio donde ni siquiera tienen la respuesta definitiva, están en una lista de espera. De paso, saludar también a Radio Génesis Negrete, 88.3 del FM, que está transmitiendo también este programa, así que muchas gracias a Radio Negrete. Y estamos saliendo por distintas plataformas del Facebook, también de Luciano Silva, el pastor ex constituyente, que también nos presta sus plataformas de Facebook, de YouTube, y por supuesto estamos a través del canal de Nosotros Lo Decimos, este programa que pretende decir lo que los otros medios no dicen, ¿cierto? De manera respetuosa, obviamente, y también del Facebook de Nosotros Lo Decimos. Jorge, mira, yo pienso, yo soy mamá, y cuando vino el tema de que pasaron los colegios particulares subvencionados, fundaciones, muchos colegios cerraron, porque lo que decía el profesor Abraham es cierto, ¿no? Hay una crisis en la educación, que uno espera que se mejore, pero lo que uno ve es que en vez de mejorarla, es como que están metiendo la pata, porque antes yo iba a un colegio, veía si había cupo, iba directamente, ahora entras a esta plataforma, te derivan al colegio que tú no puedes elegir, ¿cierto? Y tienes que, por lo que entiendo, te tiran a varios colegios o tengo estas 4 opciones, pero ellos te dicen, te tiran a un colegio que a veces no es el que está más cerca, no es el que tiene el proyecto educativo que tú tienes. Entonces, mi pregunta es, a ver, la Constitución vigente hasta ahora, no sé si cuando la cambien, pero por lo menos hasta ahora, dice que los padres tienen el derecho preferente a educar a los hijos. Entonces, me imagino yo que también está esa opción de poder elegir, que es como el acuerdo constitucional quiere poner, que el padre elige solamente, no educa, sino que elige, pero tampoco puede elegir en este caso. ¿Cómo ves tú esta crisis que estamos viendo hoy, Jorge? A ver, hay varios aspectos de lo que tú estás planteando, Carol. A ver, ¿por dónde abordamos esto? Primero de todo, tal como tú lo señalabas, la Constitución vigente establece en el artículo 19, número 11, lo que se llama el principio de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es la que permite que en Chile pueda existir diversos tipos de educación. La libertad de enseñanza tiene 3 dimensiones, la de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, ¿ya? Que sean distintos a los del Estado. Y eso es lo que permite que exista en Chile un sistema mixto, un sistema plural de provisión educacional, donde pueden haber colegios públicos, pueden haber colegios privados y pueden haber colegios privados que reciben fondos públicos, como son los colegios subvencionados. ¿Qué es lo que ocurre cuando se discutió la ley de inclusión escolar hace ya algunos años atrás? Esta ley que tenía por fin supuesto ponerle término al lucro, al copago y la selección. Justamente este tema de la selección fue un tema que se discutió mucho e incluso llegó a discutirse en el Tribunal Constitucional respecto del tema de la manera en la cual se podía llegar a matricular a los alumnos en los colegios, puesto que el sistema que establecía la ley, este sistema aleatorio a través de una postulación en un portal del Ministerio de Educación y no en cada colegio, podría estar vulnerando lo que era la libertad de enseñanza desde el punto de vista de la posibilidad de abrir
organizar y mantener establecimientos por un lado, pero también del punto de vista del derecho a la educación, que está en el artículo 19, número 10, que es aquel que consagra, entre otras cosas, que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Yo no tengo cómo ejercer el derecho y el deber preferente de educar a los hijos si no tengo dónde hacerlo libremente, no puedo escoger libremente un lugar distinto para poder hacerlo. Y de momento de que pongo limitantes a esa posibilidad, estoy conculcando derechos constitucionales. Ese debate se dio en el Tribunal Constitucional y curiosamente la votación en su momento se empató a 5. Si acaso esta norma era constitucional o no. Y solamente terminó siendo validada debido a que el presidente del Tribunal Constitucional de la época, Carlos Carmona, quien había sido asesor de la presidenta Bachelet en su primer gobierno y que luego estuvo como presidente del Tribunal Constitucional en ese momento, él tuvo el voto dirimente que finalmente validó lo que eran los términos que están siendo impugnados y que permitió que finalmente esta norma fuera ley. Pero siempre nosotros lo advertimos desde los gremios, lo advertimos desde los colegios, de que esto iba a provocar un problema muy serio, muy grave en el futuro, ya que efectivamente se iba a generar lo que hoy día estamos viendo. Esto es una crónica de muerte anunciada, esto es una película que nosotros la venimos anticipando en los trailers desde hace muchos años. Y es más, te quiero agregar un detalle más. Este tema no se va a solucionar fácilmente. ¿Por qué razón? Porque el objetivo que tuvo la ley de inclusión fue limitar y poner trabas para que pudiese seguir creciendo y fortaleciendo la educación privada y la educación subvencionada en Chile fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente todos los años se creaban colegios nuevos en nuestro país y eran fundamentalmente colegios subvencionados. Pero desde que sale la ley de inclusión escolar, viene un frenazo. Y es cosa de ver las estadísticas, es cosa de yo les invito a que puedan ahí indagar un poco las estadísticas del Ministerio de Educación desde el año 2016 en adelante. Vino un frenazo absoluto en lo que fue la creación de nuevos colegios. Pero, por otro lado, la población sigue creciendo. Ojo, estoy hablando de colegios no solamente privados, también, o sea, subvencionados, me refiero también a colegios públicos. Vean cuántos colegios se están creando. La capacidad instalada ¿cómo se llama? En aulas, en recintos escolares, cada vez está más disminuida en proporción a la cantidad de niños que requieren educación. ¿Qué va a provocar eso? Un efecto lógico. Y es que cada vez van a haber menos cupos para mayor cantidad de postulantes y por tanto cada vez se va a estar girando de mayor forma el problema que vimos hoy día en la mañana. Es un problema, nosotros acá en el norte lo vemos a menudo. A mí me toca trabajar con algunos colegios, los cuales tenemos una demanda de aproximadamente 30-1. O sea, por cada cupo que se ofrece hay 30 postulantes. O sea, imagínense, es imposible. Aquí los colegios subvencionados están todos llenos y los colegios municipales ya están empezando algunos a estar llenos también. Entonces, agrégale, o sea, mira el tema de lo que es el crecimiento demográfico, que es un crecimiento natural de nuestro país. Mira lo que es el crecimiento por razones de inmigración, que nosotros sabemos que tenemos muchos inmigrantes. Llega un momento en el que vas a tener muchos postulantes, muchos niños, y la capacidad instalada no va a dar abasto, y resulta que el sistema público es muy lento para crecer debido a la burocracia que implica y que trae aparejada. Y por otro lado, el sistema particular pagado tiene costos muy altos que la familia no es capaz de absorber. Por lo tanto, el espacio que había para la clase media, para que pudiesen efectivamente poder acceder a una educación de calidad a un bajo costo, incluso gratuitamente, como con el tema de la gratuidad, deja de ser una posibilidad real, ya que los cupos no existen, no hay dónde meter los niños y los sostenedores, termino con esto, los sostenedores, como son entidades sin fin de lucro, no tienen acceso al crédito. Y al no tener acceso al crédito, no tienen los recursos para poder efectivamente construir más salas o poder tener unos nuevos recintos donde poder hacer crecer sus colegios. Entonces, finalmente está dado la tormenta perfecta para que en un tiempo más esta situación que vimos hoy día en la mañana sea algo sumamente frecuente y que lo vamos a ver en todas las comunas de Chile. Sí, Ingrid, tu opinión al respecto. No, lo que dice Jorge lo comparto plenamente. Si dimos junto a él, junto a los sostenedores, tremendas batallas. La marcha más grande de los papás se realizó el 25 de octubre del 2014, donde dijimos que esto se venía, donde anunciamos, estuvimos en las comisiones de educación informando de esto. Nunca nos imaginamos tampoco que el crecimiento migratorio iba a ser tan grande. Sin embargo, estando ahí, estuvimos ahí en la tramitación de esta ley de inclusión
Y el experimento fue en 3 regiones, y lo tengo muy claro. Una de las regiones que se experimentó fue en la mía, en la Araucanía. Y aquí quedó la debacle, o sea, aquí quedó tremendamente la disidencia de muchos padres, el desconsuelo de muchos padres que mira, y esto tiene que ver con nosotros como padres, tú, Carito, a tus hijos, siempre lo mismo que yo y todos quienes nos escuchan, o sea, estudien para que puedan llegar a un buen colegio, para que puedan ir a la universidad, a un instituto superior, que puedan estar, ¿no es cierto?, en donde deben estar para ser buenas personas útiles al país. Sin embargo, los hijos postulaban a uno de los colegios que querían, según lo que ellos querían, seguir en la universidad o en un instituto, y no quedaban por ese sistema. Entonces, pucha mamá, ¿por qué me pedías que yo estudiara si yo estudié para llegar a tal colegio y no llegué? Quedé en un colegio que no me gusta, que no va a dar el ancho, que no me va a preparar. Y mira, es más, como el experimento fue tan real y se dio a conocer que este sistema de admisión escolar era tan malo, recuerdo muy bien porque reunimos apoderados aquí en Temuco que habían quedado sin que sus hijos pudieran estar en el colegio que querían de su preferencia. La ministra de ese entonces, Marcela Cubillo, ingresaron un proyecto de ley que decía, se llamó Mi esfuerzo vale, Jorge, tú debes acordarte de ese proyecto de ley. Y trabajamos para que ese proyecto de ley tomara en cuenta y validara a los mejores estudiantes, a los mejores alumnos que se esforzaron durante sus estudios y querían, ¿no es cierto?, ingresar a un liceo que los pudiera preparar, científico humanista o un liceo técnico. Sin embargo, los políticos se negaron siquiera a escuchar. Yo fui a exponer y se hicieron 2 sesiones y nada más. Y les dijimos, por favor, puedan poner otra sesión para atraer nosotros apoderados de estas regiones donde se hizo el experimento y que les cuenten in situ lo que pasó. Lloraban las mamás acá en casas donde estuvo la ministra con ellos, hermanos separados, se prometió hermano. Entonces, no hubo voluntad para arreglar esto. Y lo que dice Jorge, esto va a empeorar día a día porque los niños en etapa escolar van aumentando, los migrantes han llegado y ellos llegan ya con la posibilidad de postular a un colegio y quedar. Entonces, hoy día lo que comprobamos es que lo que decíamos las mamás no era una locura, no éramos viejas locas que infundíamos terror. Hoy día, mira, es más, y en esto creo que me van a encontrar razón, hoy día tenemos personeros políticos que ya no son personeros políticos porque los padres no le dieron el voto en sus ciudades. ¿Qué pasó con Walker, Ignacio Walker? ¿Qué pasó con Fulvio Rossi? Principales gestores de la ley de inclusión, que les dijimos, esto va a pasar, se van a cerrar los colegios, no puede ser que nos quiten a los padres el derecho de elegir la educación. No, si hay mucho colegio, no se preocupen, si el colegio cierra, se van a otro colegio. Ahí estamos hoy día, así que yo creo, Carito, que esto va de mal en peor, es hora de que este gobierno pueda hacer algo, lo veo difícil, pero aquí tenemos que levantarnos todos una vez más los padres y en unidad mostrar cuál es la realidad. Yo creo que eso es fundamental hoy día, porque las filas no están solo en Santiago, en Temuco, en Pucón, que es un pueblo, una ciudad pequeña, un colegio tiene, los papás pasaron el año nuevo ahí, en la fila, lo mismo pasó acá en Temuco. Eso es lo que te puedo decir, esto viene cada día peor. Quiero darle la palabra a la profesora Abraham Larrondo, pero antes quiero poner un antecedente en la mesa, o dos. Uno de ellos es que aumentó la deserción escolar, ya hay 227.000 niños fuera del sistema, que están optando por homeschool, otro tipo de, fuera del sistema escolar, formal, digamos. Y se suman 50.000 estudiantes que no se matricularon estando en edad de matrícula entre el 2021 y 2022. Por lo tanto, hay una deserción escolar, además, que también está incorporada gigante. Hay niños que no fueron matriculados en el sistema escolar, sumado a los 227.000 que están fuera del sistema, y eso se suma también a la reducción del presupuesto de los liceos bicentenarios, que también fue un proyecto para
incorporar a la familia, colegios como de mejores estándares, con bastante presupuesto y apoyo económico, y se redujo. Profesor Abraham Larrondo. Mira, en la misma línea que te opiné al principio, yo creo que aquí hay una crisis, no cabe duda, y la verdad es que era pronosticable, ¿no? Era predecible. El problema es que los políticos que están instalados hoy día, tanto de derecha o de izquierda, ¿no? Incluso independientes, en general no han vivido lo que es el sistema educacional, no, siempre han vivido dentro de lo que podría llamarse una sociedad de privilegio, ¿entiendes? Son muy pocos los que emergen de la base social. Entonces, por lo tanto, estas inconsciencias, ¿no? que uno observa, a partir de eso, de una falta de sentido de la realidad. Y por lo tanto, cuando hay una política pública que se resuelve en un escritorio con un algoritmo matemático y no se habla con las personas, pasa lo mismo que el Transantiago. El Transantiago es un tema de trayectoria, o sea, es decir, definieron líneas que la gente finalmente no tomaba, rutas, digamos, ¿eh? Y aquí pasa lo mismo. Ahora, quiero adelantar a mi juicio, una solución. Yo creo que aquí realmente lo que hace falta es que cada comuna, cada región, se haga cargo de su proceso educativo. Yo tengo la experiencia... Perdón, profesor, municipalizado, que se intentó en alguna oportunidad, ¿no? O sea, mira, sí, a lo que voy es un tema, mira, aquí tenemos gobernadores, que francamente, con todo el respeto y el cariño que le tengo a algunos, no sé lo que hacen. ¿Eh? Porque aquí los gobernadores deberían estar resolviendo los problemas de la región junto con los alcaldes, los cores, los concejales, qué sé yo, porque este es un problema de unidad, me refiero, unidad de conjunto, de municipio, provincia y región. ¿Te das cuenta? Entonces, y el problema se resolvería en gran parte si se hace cargo, en mi opinión, el gobernador, junto con los alcaldes, ¿cierto?, que son los poderes políticos reales que tienen contacto con las personas y podrían ir asumiendo soluciones concretas a las personas. Si lo que está planteando Ingrid es tremendamente válido, es decir, que los padres, ¿dónde van? ¿Van al Parlamento a conversar? No van a hablar con el poder municipal o el poder regional. Si el problema de Chile, que tiene 4.200 kilómetros de largo, ¿te das cuenta? No puede resolverse con una concepción centralizada. ¿Te das cuenta? Uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué opinión tiene el CEREMI provincial? O sea, el director provincial, el CEREMI regional. Son cargos funcionarios, pero sin poder político de decisiones. ¿Te das cuenta? Eso, en mi juicio, a ver, déjame reducirlo en un concepto. El concepto de libertad y autonomía. Tiene que haber autonomía en las comunas y en las regiones para resolver su problema educativo. Ahora, los municipios, cuando se habla de la desmunicipalización, que entre paréntesis, este gobierno que estaba totalmente en contra de la municipalización y que no la ha cambiado en nada, ni la va a cambiar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que hay municipios que lo hacen mal, otros medianamente bien y otros muy bien. Por lo tanto, aquí no se trata de recetas estructurales, se trata de recetas locales, de soluciones locales que tienen que aplicarse. Y urgente, porque esto tiene mucha razón el abogado, ¿no? Cuando dice, mira lo que está pasando en el norte con el tema de los inmigrantes. Claro, los inmigrantes, o inglos, los inmigrantes vienen a agudizar el problema. Yo me imagino en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en la zona de alta población de inmigrantes. ¿Te das cuenta? ¿Qué capacidad tienen los colegios para resistir ese oleaje que va increciendo? O sea, ni siquiera se va disminuyendo. Entonces, faltan decisiones y por último, en mi opinión, yo no veo que en el foco, en el norte del gobierno, en la línea de dirección, esté la educación. Y eso me extraña mucho porque este presidente, toda la campaña la hizo basada
desde la educación, y hoy día la educación en la agenda no está. Entonces es una vergüenza ver, y una pena, por supuesto, de ver a la población haciendo fila, con los delincuentes robándole los vehículos, con la amenaza, el miedo. Es terrible esta cosa. Mira, bien dijo Ingrid, como es enero, esto probablemente va a pasar por esas cosas, pero esto se puede agudizar y mucho, porque esto puede ser un conflicto emergente de carácter social muy duro para el país, muy duro. No solo para el gobierno, para el país. Sí, bueno, no sé si quieres añadir algo, Ingrid, porque quiero llevarlo a introducirlo a otro de los temas que tenemos en educación. Olvidémonos que este gobierno va a solucionar algo, porque este gobierno, que hoy es gobierno y que fueron parlamentarios, incluido el presidente, apoyaron la ley de inclusión, no escucharon a los padres, fueron Ahora además suena bonito, quienes... Perdón, suena bonito y me parece que es como la dinámica que han ocupado títulos, porque uno dice inclusión, queremos que todos estén incluidos, entonces la gente obviamente que no se va a negar a eso, ¿no? Entonces hay un juego ahí de palabras. Por supuesto, además que mira, estuvieron en la Comisión de Educación negándose a legislar y hacer algo pequeño, una ley miscelánea pequeña que es validar el esfuerzo de los estudiantes, y ahí también habría sido una tremenda ayuda. Sin embargo, este gobierno tiene su agenda propia, y su agenda propia es ideología de género y avanzar con un proyecto de educación sexual integral que en mayo lo ingresan al Congreso. Entonces, a ellos no les va a importar que los papás estén haciendo fila, porque para ellos, nosotros padres que teníamos nuestros niños en los colegios particulares subvencionados en ese entonces, hoy fundaciones, para ellos decían que nosotros queríamos que nuestros hijos estuvieran ahí porque se mimetizaran, o porque había que bajarlo de los patines, la famosa, ¿no es cierto?, frase de Izaguirre. Entonces, pero no conocían la realidad que vivíamos en los colegios particulares subvencionados, donde se vive en familia, donde nuestros hijos son nombrados por su nombre, no son un número más. Y ojo, donde se legisló una nueva ley de inclusión para fortalecer la educación pública. Díganme ustedes, ¿dónde está la educación pública hoy? Es impresentable. Entonces, no esperemos nada bueno de este gobierno más que su ideología y avanzar con su agenda propia. No hay más. Perfecto. Bueno, solo quiero recordarles que estamos a través de distintas redes sociales, a través de Radio Negreta y el 88.3 de la FM, que le mandamos un saludo, a través de distintas plataformas, tocando el tema de la educación, la crisis en la educación, con Ingrid Bon, ella Rostro, ¿cierto? Directora de Con mis hijos no te metas, también con el profesor Abraham Larrondo también, que nos acompaña, y también estamos ahí con Jorge Lórez, que es presidente de Copanor, ¿cierto? Esta agrupación también de colegios del norte, y estamos hablando de la crisis en la educación, estas largas filas, ¿cierto?, que se han visto a primera hora de la mañana, hemos visto estas largas filas, padres esperando por un cupo, pero han tocado varios temas acá. Se habló también de recortar el presupuesto a los liceos bicentenarios, que padres estaban muy contentos con eso, pero hay un énfasis en la educación. El profesor decía, no hay presupuesto, es como que la educación, por más que quieren, como que no les interesa mucho arreglarla, pero ojo que hay una intencionalidad, hay un énfasis por parte del gobierno y del gobierno de turno, y me imagino que el anterior igual, respecto, o este en particular, respecto de la educación sexual en los niños, poniendo el énfasis justamente porque quieren de alguna manera disminuir las enfermedades por transmisión sexual. Entonces, quieren darle, hay un presupuestos asignados a todo lo que es los conceptos de género, hay mucho presupuesto, en otro programa vamos a hablar de ello, pero también hay un proyecto en el que se está trabajando, que se espera darle salida en mayo del 2023 de este año, y enfatizar la educación sexual integral a través de un plan nacional del Ministerio de Educación para todos los niveles, a todos los colegios, en coordinación con los otros ministerios, el de Hacienda, el de Salud. Entonces, le hago la pregunta a Jorge Lórez, ustedes que son abogados, ¿cierto? Que gente profesional, no es gente con conocimiento, con cultos, digamos, ¿hay realmente una educación que se está ideologizando, parte de la tómbola, parte de esta ley de inclusión, tiene que ver con ello, Jorge Lórez?
A ver, yo creo que el debate en educación siempre está vinculado a una ideologización, un tema que no solamente lo vemos acá, sino que creo que es bastante transversal en la historia de los países, donde a través de la educación se trata, a medida de que los gobiernos son más totalitarios, tratan de generar más bien instrucción o adoctrinamiento más que educación. Para que exista una educación pluralista debe existir libertad. Mientras exista libertad de educación, puede haber efectivamente diversidad y libertad de pensamiento que permite finalmente a que las familias y que los estudiantes puedan desarrollarse en diferentes contextos. Ahora, ¿qué ocurre? De que aquí hay un tema mucho más profundo, más allá del tema de género en particular, que creo que es una manifestación. El origen, esto proviene de otro lado. Esta lógica proviene de poder privar de autonomía o de libertad a los colegios para poder desarrollar sus proyectos educativos. El proyecto constitucional que fue rechazado en septiembre tenía muchas cosas bastante complejas, pero en educación era bastante brutal, porque en educación lo que finalmente planteaba era la lógica de tener una educación unificada a nivel nacional, centralizada en un sistema nacional de educación, y en el cual dejaba de existir un sistema autónomo de gobernanza de los colegios, por lo cual todos los colegios tenían que estar sujetos a un sistema común y único, ¿ya? Este tema en los años 70 trató de instalarse en Chile en la época de la Unidad Popular a través de lo que se llamaba la ENU, no sé, la gente más antigua podrá recordarse lo que era el modelo de la educación nacional unificada, y no es algo nuevo, y hay distintos gobiernos de tinte socialista en el mundo que han tratado de establecer a través de un modelo educacional único una forma de adoctrinar a los estudiantes, porque ahí finalmente es donde puede empezar a instalarse de mejor forma su ideología. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes, como ocurre hoy, el principio de la autonomía del proyecto educativo que está consagrado en la Ley General de Educación, significa que los colegios finalmente son autónomos para poder organizarse y para poder desarrollar sus proyectos educativos, y el ministerio finalmente lo que hace es darte orientaciones, te da lineamientos, pero son voluntarios, digamos, ¿ya? Y ahí es donde nosotros nos ha tocado ver, nosotros que estamos en educación a diario, nos ha tocado ver una serie de orientaciones y directrices del ministerio que muchas veces son contrarios a lo que son nuestros propios proyectos educativos, pero que finalmente hay proyectos en los cuales lo dejan pasar, no hacen mayor problema porque no le hace contradicción. Pero hay otros proyectos educacionales que sí tienen un carácter, que sí tienen una línea, que finalmente la autonomía del proyecto educativo es el escudo que permite evitar de que el ministerio se meta al aula y imponga finalmente su ideología a los niños. Ese es el tema de fondo y ese es el tema que hay que cuidar. Hoy día, como digo, el tema de género es una manifestación más. A mí me tocó verlo acá en el colegio, yo estoy en este momento de rector interino de un colegio acá en el norte, que es un colegio que tiene un proyecto educativo que está anclado en los valores cristianos, y nos tocó ver ahora, a fines del año pasado, lo que es el programa de sexualidad, afectividad y género que provenía del ministerio, y la verdad es que era bastante progresista, al grado que nosotros lo dejamos de lado y dijimos, esto nosotros lo vamos a tener que rediseñar conforme al proyecto educativo nuestro. Pero desde el ministerio, desde la superintendencia, te exigen de que tú pases el programa de afectividad, sexualidad y género. Entonces te da una doble pega, porque usted tiene que pasar el programa, pero mira, aquí yo le paso un formato, ahí está listo, hágalo. Y uno cuando va a lo que te pasan dice, oye, pero esto no se consigue con lo mío. Entonces te dicen, bueno, haga entonces usted el propio, pero pase algo. Entonces te obligan a tener que readecuar algo, porque de lo contrario lo que te entrega el ministerio es bastante más progresista o va un poco en contra de lo que son tus proyectos educativos. Entonces, termino, Carol, creo que lo importante y lo relevante acá es defender y siempre estar atento a la posibilidad de que los colegios mantengan su autonomía, tengan la libertad para poder desarrollar sus proyectos educativos, pero protegidos en la autonomía de poder hacerlo sin que el Estado te imponga o te dé las directrices obligatorias donde tú las debes hacer. Claro, la duda que me queda es que off the record me tocó hablar con alguien a cargo de varios colegios cristianos donde tienen que, tal como tú señalas, pasar estas materias, digamos, de género, y hay que entender que hay familias, que es muy válido también, que no creen, que no están de acuerdo con estas manifestaciones de género de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pueden enfrentar si hasta los colegios, hasta los homeschool,
van a tener que rendir estos exámenes finales donde va a estar incorporada esta doctrina. Entonces, ¿cómo se hace? Finalmente igual se está poniendo una sola visión en la educación. Profesor Abraham, se está imponiendo una sola visión en la educación de nuestros niños. ¿Cómo se hace esto entonces? ¿Cómo lo enfrentamos? De la manera que acaba de decirlo el abogado. Yo pienso que el punto de aquí es la autonomía y la libertad, que hay que ejercerla, porque el problema es que nuestros derechos están consagrados en la Constitución y van a estar en la futura Constitución, pero hay que ejercer esos derechos. Y entonces acá hay no un problema, sino que hay un acervo ideológico muy profundo, muy marcado, sobre todo en este gobierno, y que va a imponer ese acervo cultural. Y ese acervo no es progresista. El progresismo es un concepto que se autodenominó la izquierda para poder hablar que el conservadurismo no tiene futuro, digamos, ¿eh? Entonces no es actualizado. Entonces son los conceptos de la izquierda que se metieron hasta en la derecha, digamos. Claro, No, porque no es progresista. Profesor, perdón, pero si hay libertad de enseñanza, como aclaraba Jorge Lorenz, y, Sí. y se está vulnerando de alguna manera esta libertad de enseñanza, Sí, pero o la libertad de los padres, tendría que levantarse una acusación constitucional? ¿Cómo se se tienen que visibiliza usar esta todos los situación? mecanismos legales para defender la autonomía y la libertad de las personas. Mire, le vuelvo sobre el punto. Aquí no es progresismo, es relativismo moral. Okay. El relativismo moral es el llamado o mal llamado progresismo, ¿eh? que busca instalarse. Por eso dice, no, tú eres conservador, entonces eres momio, estático, no te mueves. No. El valor moral en nosotros, los cristianos, en nuestra cultura chilena, es objetivo, es objetivo. Entonces nosotros hablamos del varón, la mujer, y también hablamos del respeto a la diferencia o a la diferenciación. Entonces, yo no tengo por qué comulgar, voy a usar una palabra religiosa, comulgar con el relativismo moral para ser respetuoso con las personas que son distintas a mi forma de pensar. Entonces, el llamado conservadurismo, que es el objetivismo, ¿no? Que el objetivismo, que las cosas tal cual son, como dice la razón y la realidad, eso tiene que permanecer. Pero también hay un tema objetivo acá que tiene que ver con que cada ciudadano, así como lo ha hecho Ingrid, con toda la gente que la ha seguido y el abogado, en fin, hay que ejercer ese derecho y poner las cosas en su lugar. Pero si nosotros continuamos en esto, porque aquí estamos hablando con personas que tienen un concepto ideológico que no va a variar aunque la realidad les diga lo contrario. Es que ese es el punto, profesor, porque, perdón, solo porque me gustaría, para aclararle a la gente un poco las acciones que pueden ellos hacer, porque nosotros nos ha tocado con Ingrid ir y estar con el ministro de Educación, Nelson Ávila, y el pastor, el ministro, donde él plantea esto, y cuando uno le plantea y le dice, pero no todas las familias piensan de esa manera, él dice, pero es una realidad, hay niños que tienen su diferencia de género, tenemos niños trans, no podemos desconocer esa realidad. Entonces, frente a esa declaración, anula la posibilidad de que haya una libertad de enseñanza donde no se tome el género como parte de la enseñanza, pero no logran entender que no significa que se va a fomentar el odio contra esas personas o el ataque contra esas personas. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Como tú dices, mira, yo soy un profesor y he hecho clases toda mi vida, pero yo creo en la creación, yo no creo en la evolución. ¿Te das cuenta? Y yo tengo que enseñar evolución. Pero ¿yo qué hago? Cuando me toca esa parte primera, yo enseño creación, evolución y el contraste entre ambos. Enseño las dos cosas. Pero es una decisión de convicción y lo he hecho así en la media, en la universidad, porque alguna vez fui profesor media, después fui en la universidad, después en los posgrados, qué sé yo, pero yo planteo, este es el modelo A y este es el modelo B. Perfecto, porque usted es profesor, pero cuando yo llevo a mi hijo a un colegio cristiano, pero no hay profesores porque no hay más académicos, ¿cómo lo hacemos ahí, no? Tengo un amigo que es abogado, que me dijo, mira, Abraham, yo me cansé de luchar desde tribunales, yo
voy a hacer clase, dijo. Entonces, lo contrataron de profesor, está enseñando educación cívica en los colegios. No te digo en qué región para que no lo ubiques. Yo estoy enseñando educación cívica, porque él es profesor y abogado. Es abogado y después se tituló de profesor, de media, para enseñar en los liceos. Es extremadamente meritorio. Aquí le hablo yo ahora al mundo cristiano. El mundo cristiano tiene que asumir la vocación docente, con profunda seriedad y como un llamado, una convocatoria de Dios, porque podemos decir, como tú dices, muchas cosas, pero hay que decirlas desde adentro. Necesitamos profesores cristianos de verdad, porque hay muchos profesores cristianos que están en los colegios, pero que pasan como que la vida sigue igual. No hay cambio, no son convicciones. Yo he asumido, mira, he tenido en el concepto creación, evolución, debates muy grandes, en que en algún minuto me calificaban, si no lo hacía con los argumentos suficientes, me reprobaban la asignatura en la universidad. ¿Te das cuenta? Pero uno tiene ahora que empezar a entender que en democracia hay gobiernos que van a ser distintos al pensamiento cristiano. Pero nosotros tenemos que tener no solamente el tema del voto, que a veces vamos a perder, a veces vamos a ganar, sino que tenemos que tener la presencia de que nuestra gente, los que tienen nuestras convicciones, sepan jugársela por esos principios y defenderlos de manera, como dice la Escritura, con argumentos, con posiciones. Ahora, mira, hoy día hay una realidad. Hoy día está gobernando la extrema izquierda y en pleno relativismo moral. Y te voy a agregar un dato más. Yo trabajo en el Ministerio de Educación. Mira cómo estoy hablando. ¿Ah? Muy consciente que cuando tú hablas del ministro, es mi jefe el ministro. ¿Te das cuenta? Entonces, no estoy hablando desde la teoría, estoy hablando de la práctica. Yo soy lo que soy y voy a hacer siempre lo mismo. Y si entré al Ministerio de Educación es porque realmente creo en la educación y tengo la vocación para estar en educación. Es cierto lo que tú dices, que hay en realidad 1.200.000 alumnos que se perdieron de la frecuencia constante a clase, y otros 200 y tantos que no están yendo, y otros 50.000 de este año que no están llegando. Y yo estoy en un polvorín en el Ministerio de Educación, un verdadero polvorín. ¿Por qué? Porque llegó un grupo ideológico a instalarse del Partido Comunista y a imponer no solamente el tema de la sexualidad, ni el tema de la metodología, sino a imponer un poder político para ejercer aplicación de este asunto. Entonces, la iglesia, nosotros, los ciudadanos cristianos, tienen que asumir con mayor responsabilidad la tarea de ejercer ciudadanía, de ejercer sus derechos ciudadanos. A la punto, cuando lo estaban castigando con un látigo, él le dijo, ¿es lícito castigar a un ciudadano romano? No. Entonces, ¿por qué me está golpeando? Hay derechos que hay que poner en orden y hacerlos ver. También los políticos que están cerca nuestros. Me gustó mucho lo que dijo Ingrid, que Walker perdió la elección. ¿Por qué? Porque no escuchó a la gente. Bueno, aquí hay políticos a nivel local, como los diputados en los distritos, los senadores de la región. Hay que hacerles ver la posición nuestra en estas materias. Ahora, quiero darle el pase a Jorge, que sé que tiene algo que decir. Nos quedan poquitos minutos. Solo leer uno de los últimos comentarios que dice, ¿cuáles son las propuestas de solución de la iglesia o de los cristianos? Porque hay una imposición y eso no se puede negar. Hay una imposición. Es más, me escriben profesoras ahora por el WhatsApp contándome algunas experiencias. Jorge. Lo que pasa, yo creo que concuerdo con el doctor Larrondo en el sentido de que hay que hacer mucha educación acá, mucha docencia, pero también hay que hacer mucha docencia a quienes están a cargo de administrar o dirigir los colegios cristianos. Me ha tocado verlo en mi rol de asesor, en mi rol gremial, de que muchas veces no somos conscientes de nuestros derechos o dónde están los límites respecto de nuestra gestión frente a lo que pueden ser el actuar del Ministerio de Educación. Todavía se mantiene una lógica de que el ministerio es omnipotente y que puede finalmente imponer determinados criterios cuando nosotros hoy día estamos amparados constitucionalmente por el principio de libertad de enseñanza y por el principio de autonomía del proyecto educativo. ¿Qué implica esto? Y mire, y esto es un mensaje a todos mis amigos directores y sostenedores que pueden estar viendo este programa.
Y recuerda, cada vez que llega algo del ministerio, llega bajo el rótulo de orientaciones. Orientaciones del ministerio en tal o cual materia. ¿Y por qué razón se ocupa ese concepto? Porque claramente no pueden generar imposiciones, son orientaciones, pero muchas veces como vienen del ministerio, la gente no tiene la herramienta a veces para poder abordar ese tipo de orientaciones y las toma como una imposición. Y ahí es donde nosotros mismos empezamos a ceder nuestros espacios de autonomía y es lo que debemos nosotros reforzar. ¿Qué deberíamos hacer como colegios cristianos, como colegios o como instituciones educacionales que somos confesionales? Es poder ser defensores de nuestra autonomía, poder, mira, en Chile incluso tú puedes tener hasta los planes y programas propios de estudio, o sea, están a tanto llega la autonomía en materia educacional. Lo que pasa es que normalmente los colegios no lo hacen porque finalmente están los planes y programas del ministerio y uno toma los planes y programas del ministerio y que lata estar haciendo los planes y programas propios, digamos, están hechos. Pero resulta que hoy día tú tienes la posibilidad de poder generar tus propios planes y programas, tienes la posibilidad de poder generar lo que hablamos delante, ¿qué es lo que la ley me impone? Tener un programa de sexualidad, afectividad y género, donde dice cuál o de qué manera abordarlo. Una cosa es respetar, otra cosa es promover. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, hay un desafío quizás ahí para los colegios confesionales de poder preparar sus propios materiales, preparar a su personal, capacitar. Por ahí veía un comentario, ¿qué hacemos las iglesias? Bueno, ¿desde dónde estamos apoyando? Quizás desde las iglesias, con insumos para que los colegios confesionales puedan efectivamente preparar sus planes de afectividad, sexualidad y género, puedan preparar sus planes de inclusión, puedan preparar sus planes de religión evangélica, puedan preparar todo ese tipo de cosas. Hay muchas veces que existe una suerte de pasividad. El colegio no es una iglesia, el colegio cumple otra función. El colegio efectivamente tiene que estar abierto a que pueda llegar cualquier tipo de familia, porque somos un colegio de puertas abiertas. Y puede llegar gente que es cristiana como gente que no lo es. Puede llegar gente que tiene ideas desde el punto de vista valórico distintas a las que podemos tener dentro de una congregación evangélica. Pero el colegio también puede tener su propia impronta y puede defenderla, porque ahí el apoderado es quien escoge. Si escoge el proyecto educativo que uno ofrece, se sujeta también a lo que el colegio puede plantear. Pero el colegio también tiene que plantear algo, por eso es una responsabilidad que tenemos que asumir también nosotros para poder hacer efectiva ese derecho que tenemos hoy día de la libertad de enseñanza, ese derecho de la autonomía del proyecto educativo, lo podamos poner en práctica y podamos defenderlo. Yo creo que ese es el camino que tenemos que tomar. Sí, bueno, voy a dejar con las palabras finales a Ingrid, porque estamos en el tiempo, el término, un tema profundo, ¿cierto? Ingrid, tú estás del lado de los papás, ¿cierto? O sea, hemos conocido acá distintos ámbitos, desde el mismo Ministerio de Educación, Jorge, desde los establecimientos educacionales. ¿Cuáles son tus últimas palabras de reflexión frente a los temas que hemos puesto hoy? Mira, yo me quiero tomar un poco de lo que habló Jorge, lo que habló el doctor Larrondo también, pero desde la movilidad de padres y apoderados nosotros no podemos bajar los brazos ningún minuto. Hoy día la Constitución resguarda el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos. Y me preocupa enormemente que, aunque un colegio tenga su proyecto educativo, ¿no es cierto?, institucional, van a venir leyes y se va a legislar como se pretendió constitucionalmente y viene un nuevo, ya estamos en el acuerdo, va a venir, ¿no es cierto?, un nuevo proceso y aquí tenemos que tener cuidado. El ministerio y el ministro en nuestra cara nos dijo, Caro, cuando estuvimos con él, que venía un nuevo proyecto y nos reconoció que nosotros habíamos liderado que se rechazara la ESI en su minuto hace 2 años atrás, ¿no es cierto? Y dijo, no me van a bajar el proyecto ahora. Le dijimos, invítenos cuando usted tenga que exponer y, ¿no es cierto?, hablar del proyecto de ley. Tú estuviste en una de las charlas, en una de las mesas de confesionales, ¿no es cierto?, de movimientos confesionales. Yo estuve el otro día exponiendo en la Comisión de Educación por Violencia y tuve mi altercado bien fuerte con el ministro. Nosotros ya con el ministro tenemos la guerra declarada. ¿Por qué? Porque la ESI, tengan cuidado y no se olviden, y esto quiero ser súper tajante, que aunque el colegio tenga su proyecto institucional, la ESI va a venir como norma obligatoria para todos los establecimientos educacionales, sean confesionales o no sean confesionales, y van a haber comisarios de género, lo mismo que pasa en España, que van a llegar a los colegios y le van a preguntar y le van a exigir mostrar qué es lo que usted está enseñando en cuanto a educación sexual, qué es lo que está enseñando en cuanto al aborto, qué está enseñando en cuanto a la ideología de género. Así que no veamos esto tan fácilmente, tan solo teniendo un proyecto institucional donde los padres, entre comillas, podemos elegir.
porque volvemos a lo mismo, el sistema de admisión escolar nos permite elegir algunas preferencias, pero si nuestro hijo no queda en esas preferencias que van a ser las que nosotros vamos a elegir de acuerdo a nuestros valores, ¿no es cierto? Y a la perspectiva y de acuerdo, ojo, a lo que conocemos a nuestros hijos. Yo no voy a postular a mi hijo si no es bueno para las matemáticas ni para la ciencia, un colegio científico humanista donde lo van a hacer pebre con ese tipo de materias. Sin embargo, él puede ser muy bueno para las cosas tecnológicas y quiere llegar a un colegio TP, por ejemplo. Entonces, ¿quién mejor conoce a sus hijos que los padres y no el sistema aleatorio? Así que yo les hago un llamado, Caro, como mis últimas palabras, a estar atentos. El tema de las filas no se van a terminar, tenemos que ser realistas. Necesitamos una fuerza grande, un ejército grande que pueda levantarse. Hoy día la calle en muchas ocasiones manda. Está difícil con este gobierno, está difícil con este ministro, porque tiene su agenda propia. A él no le interesan los padres e incluso los quiere lejos de los colegios. Desarmó el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, que tenía todos los estamentos de educación, lo desarmó y armó uno solo de estudiantes, solo de jóvenes, a los que puede seguir adoctrinando como en los colegios emblemáticos. Así que papá, mamá, hermanos de iglesia, más que nada a nosotros quienes estamos dentro de una iglesia, pastores, abran sus iglesias, permitan que hablemos estos temas. Todavía hay personas que no dejan que se hablen de estos temas, así que atentos a esto. El tema de la tómbola, lo insisto, viene en crecimiento y cada año va a ser peor. Así que de alguna manera esto tiene que levantarse desde la ciudadanía y ejercer presión. Tenemos un diputado que va a ingresar un proyecto de ley. Apoyemos ese proyecto de ley que va a eliminar el sistema de admisión escolar y devolverle al papá, ¿no es cierto?, el derecho de buscar un colegio y no ser cambiado por un sistema aleatorio, por un computador en donde podemos postular. Eso, Carito. Muchas gracias. Sí, bueno, quiero agradecerles la sintonía y las preguntas que nos llegan y nos siguen llegando también y los comentarios, sin antes destacar, ¿cierto?, el apoyo que tenemos por parte de 2 patrocinadores y decirles, si usted quiere que este programa siga, apóyenos, haga un aporte voluntario o promueva su empresa, su emprendimiento con nosotros para poder seguir tocando estos temas y hablar las cosas que los medios de comunicación tradicionales no lo hacen. ¿Cómo nos apoya Resimed? Aquí les dejo el video. ¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso. Resimed es una PYME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además para quienes lo requieran el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo. Ok, ahí estábamos entonces. Palabras finales, profesor Abraham. No, agradecido por esta invitación que nos hiciste, Carol, y completamente de acuerdo con Jorge, con Ingrid, por lo que están haciendo y animarlo a que sigan en esa línea dura de mantener las posiciones, ¿no? Y no soltar la línea de trabajo que tienen. Porque es muy interesante lo que están haciendo y no muchas personas lo están haciendo. Y por otra parte, yo, bueno, voy a seguir dando mi batalla desde adentro y de hecho hoy día tengo que ir al Congreso a dar otra batalla que tiene que ver con el tema de la inclusión laboral de las personas discapacitadas y también hay déficits tremendos que hay que influir, hay que ser capaz de vivir consecuentemente con lo que uno cree, piensa y siente. Eso, y lamentablemente debo decirle a la gente que
que no es un tema que se va a resolver hoy día. Hay una crisis de educación muy fuerte, el problema es que no hay quien tome en el gobierno esta crisis y saque la crisis, porque ese es el punto. Están todavía navegando en medio de la crisis sin hacer nada para sacar al país de esta crisis educacional que yo creo que va a ser muy fuerte este año. Sí, eso. Bueno, gracias. Saludos desde Peñaflor. Quiero leer este último comentario, nos llegaron muchos comentarios. Gracias al programa, a los panelistas, pero el liderazgo cristiano debe entender que al no estar unidos no lograremos nada. Palabras finales, Jorge, y gracias por también haberte sumado a este debate. No, gracias, Carol, por la invitación. Un gusto siempre estar contigo en tus programas. Saludar también a Ingrid nuevamente. Al doctor Larrondo, un gusto estar con usted. Desearle un muy buen año 2023, que sea mucho mejor que el que pasó. Y vamos a seguir siempre estando en esta lucha por una educación que sea pluralista, porque siempre uno dice eso, porque en esa pluralidad es donde nosotros podemos desarrollar con convicción y con libertad lo que son nuestros principios dentro de nuestra lógica. Nosotros no queremos imponerle lo nuestro a nadie, pero tampoco queremos que nos impongan a nosotros una manera distinta de pensar. Nosotros somos tolerantes con los demás, pero también queremos que lo sean con nosotros. Creo que es muy legítimo que podamos nosotros desarrollar nuestros proyectos educativos y podamos poder transmitir lo que es nuestra visión del mundo, lo que son nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros valores a las familias que también quieran adscribir a ellos y poder tener un espacio donde desarrollarlo, tolerando, aceptando y, por cierto, valorando que puedan existir otros proyectos educativos diversos a los nuestros. Pero yo creo que ese es el camino, la ruta a la cual debemos transitar, y esperemos de que Dios nos acompañe en este camino y podamos seguir teniendo siempre ahí a flote nuestros proyectos educacionales. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Solo temas que quedan en el tapete y que vamos a ir tratando en los próximos programas. Soy profesora de religión evangélica, dice Rosita Urrea. ¿Se viene malo para nosotros? Bueno, ahí hay una duda con el tema de la religión, ¿cierto? De este sistema también, y palabras que ustedes dejaron ahí interesantes que me gustaría tocar. Libertad de pensamiento, agenda propia, privar esto de libertad a los proyectos propios, bueno, relativismo moral, bueno, temas que vamos a ir tocando, así que simplemente agradecer la sintonía. Este programa queda grabado, así que promuévalo, mándelo a sus amigos para que no ignoremos las maquinaciones de nuestros enemigos, de nuestro enemigo en realidad, y poder estar con conocimiento, sobre todo en estos meses que la gente se relaja, como dice Ingrid, es cuando a veces sacan proyectos de ley y nadie tiene idea, así que atentos con la información. Gracias, profesor, gracias, Ingrid, gracias, Jorge, por haber compartido con nosotros en este tiempo, y a usted que nos sintoniza, nos manda los comentarios y comparte este programa y se suscribe al canal, nosotros lo decimos. Muchas bendiciones, nos vemos mañana con otro interesante tema. Bendiciones.